Ya tenemos a Andrés Tazara. Don Andrés, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya lo presentábamos, geólogo y director del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción, y con quien vamos a hablar acerca del 60 aniversario del terremoto de 1960. Yo le comentaba a la teleaudiencia, Andrés, que sigue siendo materia de estudio, de análisis, lo que pasó hace 60 años. Cuéntenos por qué. ¿Qué particularidades tiene ese gran sismo más allá de lo que conocemos nosotros y el mundo, de que fue el más intenso de la historia? Sí, bueno, él sigue manteniendo esa categoría, ¿cierto? Este gran terremoto a sus 60 años ya, nada lo ha superado en magnitud, en cantidad de energía, en una serie de parámetros en realidad que se manifiestan en este número que es el 9.5, ¿cierto? Esa magnitud de momento, magnitud Richter, representa en realidad la dimensión del terremoto en términos de su cantidad de energía, del área que abarcó, del orden de 1.200 kilómetros a lo largo de la costa chilena, del movimiento que hubo entre ambas placas durante el terremoto, que fue del orden de 40-45 metros, el movimiento entre una y otra placa, del tiempo que duró del orden de 10 minutos moviéndose, y todo esto representa en realidad o nos habla acerca de ese tremendo área en definitiva entre las dos placas que se rompió, y además el hecho de que haya sido justo cuando en la Tierra, en el planeta, digamos, la instrumentación geofísica estaba en aumento, permitió captarlo entonces con esos primeras redes, digamos, bastante primitivas a la vista de lo que hoy día disponemos como redes sismológicas mundiales, pero fue suficiente como para poder captar también los detalles de ese evento hasta cierto punto, y el hecho de que, bueno, tampoco es solo un evento, son varios eventos que se proyectaron durante el día 21 a 22 de mayo de 1960, y todavía lamentablemente, digamos, no vamos a tener nunca los datos que nos hubiera encantado poder tener, ¿no es cierto? Es decir, con los redes instrumentales actuales definitivamente Andrés, tendríamos... Sí. ¿Y es común una sucesión de eventos o no siempre se da eso en un terremoto? No siempre se da. Si uno piensa en el terremoto del 27F, que es el que todos tenemos más a la vista, más cercano, ¿no es cierto? No fue evidente, por lo menos, una secuencia de eventos como sí ocurrió en el terremoto de 1960. Es decir, hubieron algunos temblores, ¿no es cierto? Todos nos acordaremos de que días previos, semanas o meses previos inclusive al evento del 27F hubo algunos temblores fuertes, ¿no es cierto? Magnitud 4 y tanto, 4 o 5, que todos sentíamos que era parte de la naturalidad tal vez de la sismicidad de la zona. Pero hoy día entendemos que sí fueron eventos precursores, pero no del tipo que ocurrieron durante el 21 y 22 de mayo de 1960. Sí han habido cosas similares, por ejemplo el terremoto de Japón del 2011, que él fue quien nos desplazó, ¿cierto?, en el quinto lugar del terremoto más grande de la historia, sacó al 27F de esa posición, ¿no es cierto? En ese terremoto al menos ocurrió algo similar, en el sentido de que hubo un precursor, llamamos nosotros, bastante de alta magnitud cercana a 8, que esto ocurrió 10 días antes del terremoto principal, que fue magnitud 9.1, y entre ambos fenómenos, entre ambos terremotos, ¿no es cierto?, hubo un fenómeno que en el caso japonés se entiende muy claramente porque hay muy buenos datos, que fue la propagación de una ruptura lenta, de una ruptura que se mueve no a la velocidad que se mueve durante un terremoto, una ruptura sísmica, sino que mucho más lento, pero que fue desde el sismo primero, el precursor, hacia el área del sismo del segundo. Y eso es lo que creemos que pasó durante el terremoto de 1960, sin tener muchos datos como para poder confirmarlo. Claro, ¿cómo afectó el terremoto de 1960, conocido también como el terremoto de Valdivia, a la región del Biobío, Andrés? Mira, no lo afectó tanto. De hecho, el terremoto del 21 de mayo afectó mucho más que el del 22 de mayo, ¿no? Fue un terremoto, el del 21 de mayo fue magnitud cercana a 8 también. Tampoco hay mucho dato como para poder precisar muy claramente la magnitud, pero fue del orden de 8, digamos, un terremoto grande, terremoto parecido al terremoto de Iquique del 2014, por ejemplo, o el Villapel del 2015.
Y ocurrió justo debajo de la península de Arauco, con un foco un poco tal vez desplazado hacia Concepción, por lo tanto fue bastante fuerte en Concepción. Un terremoto que generó de hecho daño en Concepción, si bien no generó un tsunami ese terremoto. Y el terremoto posterior, el del 22 de mayo, ese tuvo un epicentro. Es decir, el epicentro hay que entender en todo caso también que es el punto donde comienza el terremoto, y de ahí en terremotos gigantes como estos, el área que abarcan es muchísimo más grande que el área donde comienza. Y el epicentro del terremoto de Valdivia fue al sur de la península de Arauco, y desde ahí se comenzó a propagar hacia el sur. Por lo tanto, en Concepción, si bien obviamente se sintió porque la magnitud fue tremenda, no fue tan fuerte como si el terremoto del 21 de mayo. Y después el tsunami, que sí fue gigantesco, el tsunami del 22 de mayo, también se propagó desde las costas del sur de Chile hacia afuera, y hacia la bahía de Concepción, afortunadamente tampoco generó demasiada destrucción comparado con Valdivia o con otras zonas más al sur. Sí, cuando uno conversa con adultos mayores, sus abuelos, se acuerdan los de Concepción y los alrededores del terremoto del 60, y los de Ñuble del terremoto de Chillán de 1939, que también fue muy fuerte, Andrés. Sí. Bueno, ese fue el terremoto más asesino de la historia sísmica de Chile, ¿no? Es un terremoto que todavía hay debate sobre la cantidad de víctimas fatales que cobró, pero esas oscilan entre el orden de 5.000 hasta 25, 30.000, 40.000 personas. Ese fue un sismo muy grande, pero es un sismo distinto, de características muy distintas. Y efectivamente, como tú bien mencionas, es más recordado tal vez en Chillán, que tiene el nombre del terremoto de Chillán, y en el área del Ñuble, porque el epicentro, de hecho, estuvo... De nuevo, el epicentro, ¿no es cierto?, es el punto donde comienza el terremoto, pero proyectado en superficie. Los terremotos ocurren en profundidad, pero el punto de superficie es lo que llamamos epicentro. Y el epicentro del 39 estuvo bastante más costa adentro, ¿ya? Y es un terremoto que ocurrió probablemente al interior de la placa oceánica subductada, a diferencia del terremoto de 1960 y el terremoto del 2010, que ocurren en el contacto entre ambas placas, ¿no? En el contacto donde cuando se mueve, digamos, una placa con respecto a la otra se genera el terremoto. En cambio, en el del 60, en de 1939 ocurre al interior de la placa oceánica, y desde ahí emana una gran cantidad de onda de energía sísmica que afecta directamente a la Tierra que está por sobre esto, y que en el caso lamentablemente de Chillán, digamos, ocurrió justo en esas zonas. Son terremotos muy energéticos, pero cortos y de menor intensidad, en realidad menor magnitud. Hay que diferenciar magnitud de intensidad. Intensidad es lo que el efecto, digamos, que genera en la superficie. La magnitud es una medida de la energía. Pero fue un terremoto también dentro de la historia sísmica del país, como te digo, todavía muy estudiado, o muy, digamos, tampoco se puede seguir estudiando mucho más estos terremotos porque no hay muchos más datos, pero sí muy recordado, digamos, e incorporado dentro de la historia sísmica del país. Dos preguntas para finalizar, Andrés. Primero, ¿qué zona del país actualmente está vulnerable a la ocurrencia de un gran terremoto? Bueno, a ver, nosotros analizamos el potencial riesgo sísmico, digamos, el potencial sismogénico también le llamamos, desde varias perspectivas distintas. La primera y más importante, tal vez, tiene que ver con la historia sísmica y con el tiempo que han transcurrido desde la ocurrencia del último gran terremoto. Y desde esa perspectiva, la zona que tiene una laguna sísmica, porque así se llama, digamos, esta zona que tiene un tiempo largo desde que no ocurrió un gran terremoto, la laguna sísmica más importante que queda en el país es la de Copiapó. Es un área que está entre, digamos, La Serena hasta Chañaral, Copiapó más al norte. Un área que tuvo un terremoto magnitud probablemente 9 o superior a 9 el año 1922. Y esa zona no ha tenido un gran terremoto desde ya 100 años. Y previo al terremoto de 1922, el terremoto anterior, similar a él, fue 1819. Sí, es decir, Andrés, pasaron 100 años. Sí. Sí, tenemos que ir cerrando, pero te quiero preguntar si se va a superar el terremoto de Valdivia en algún momento en intensidad. Difícil. Difícil, ya. Es difícil que eso ocurra porque tendría que abarcar un área a lo largo del contacto de dos placas de mayor a 1.200, 1.500 kilómetros. Y eso es muy difícil que ocurra
porque las placas, los límites de las placas también tienen segmentos bastante acotados. De hecho, el terremoto de Valdivia terminó de propagarse hacia el sur porque chocó contra justamente el límite con otra placa, entonces ya no podía seguirse propagando. Y es muy difícil que un terremoto, digamos, pueda superar esas barreras geométricas que existen. Por lo tanto, las magnitudes máximas son del orden del terremoto de Valdivia, 9.5, voy a llegar a 9.6, 9.7, pero no más que eso. Muchas gracias, Andrés Tazara, geólogo y director del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción, además director alterno del Núcleo Milenio Ciclo, por esta interesante conversación acerca del terremoto de Valdivia, cuando se conmemoran 60 años de ese sismo, el más grande del mundo. Andrés, que tengas buenas tardes. Chao, a ustedes también, gracias.